pretender instruir a tu pueblo en mis propias fuerzas, sino acudir a ti en oración para pedirte que me des denuedo, sabiduría, claridad para instruir a este hermoso rebaño que hoy has convocado para ser edificado por tu verdad. Que este estudio de escatología nos lleve a crecer en santidad, en seguridad, en piedad, y que nuestra escatología esté totalmente centrada y dominada por las verdades del Evangelio. Pues será imposible entender el fin último de todas las cosas si nuestra mirada no está puesta en la obra de Cristo en la cruz. Gracias te damos entonces por este espacio de estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este ejercicio del siglo presente y el siglo venidero también nos permite entender una estructura básica acerca de la escatología que fue establecida desde el Antiguo Testamento. Es importante recalcar que este esquema básico del siglo presente y el siglo venidero no es una idea nueva en la escatología, no. Lo que pretendemos en este estudio es exactamente eso, demostrar que no es un modelo nuevo ni novedoso, sino que es el modelo que la Biblia muestra de manera natural en todo el consejo bíblico. Si hacemos un análisis de todo el Antiguo Testamento habla claramente de dos elementos. En el primero, habla de un orden presente de pecado y aflicción. Todo el Antiguo Testamento nos muestra el penoso estado de la humanidad desde el momento de la caída. Identifica el plan perfecto de Dios y su diseño desde antes de que todas las cosas fueran llamadas a existencia y de las penosas consecuencias una vez el hombre y la mujer se rebelaron contra Dios. Pero también todo el Antiguo Testamento habla de un orden futuro de redención y bendición. Y esto lo vemos naturalmente desde Génesis 3:15, cuando después de la caída el Señor promete una simiente en la cual habría salvación y se restauraría todo aquello que fue dañado por el primer Adán. La terminología rabínica sistematizada podría resumirse entonces en este siglo que va desde el inicio de la creación hasta el regreso de Cristo, y el siglo venidero, un orden futuro que transformaría plena y perfectamente todas las cosas al diseño original como Dios así lo planeó desde el comienzo. Entonces, no es un lenguaje solo del Nuevo Testamento, también es un lenguaje común en el Antiguo Testamento. Una esperanza de que vendría un tiempo mejor, una etapa mejor, donde ya no habría pecado, donde habría un gobernante perfecto que mantendría y guiaría al pueblo de Dios a toda verdad y a toda santidad. El problema es que nuestros hermanos de antaño no pudieron discernir y comprender plenamente que este Mesías prometido, encargado de establecer ese orden futuro, vino y no creyeron en él, sino que lo despreciaron. Sigamos, por favor. El esquema básico entonces de estos dos siglos puede explicarse de una forma muy sencilla. Podemos resumirlo para seguir con la idea. Proposición 1. Este siglo y el siglo venidero, tomados juntamente, engloban todo el tiempo, incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno. Entonces, cuando hablamos del siglo presente o siglo malo y el siglo venidero, estamos hablando de toda la línea de tiempo de existencia, desde la creación hasta el estado eterno. Abarca toda la historia de la humanidad. Eso debe estar en nuestra mente y debemos ver que la Escritura lo muestra de una forma natural. Un estado presente y un estado futuro.
Un estado presente de pecado, de maldad y un estado futuro glorioso, perfecto. Proposición 2. Este siglo y el siglo venidero son estados cualitativamente diferentes de la existencia humana y periodos cualitativamente diferentes en la historia del mundo. Es decir, todos los acontecimientos del siglo presente son distintos de todos los acontecimientos del siglo futuro. Son totalmente distintos, tanto en el mundo como para la humanidad. La tercera proposición es que este siglo y el siglo venidero están separados por un solo acontecimiento, por el juicio de los malos, la resurrección de los justos, que concluirá este siglo y dará la inauguración del siglo venidero. Es sencillo. Este presente siglo que viene desde la creación de todas las cosas terminará con el regreso de Cristo en el juicio final, donde los que no han creído en Cristo recibirán justa condena y los que han creído en Cristo gozarán del siglo venidero. He ahí el establecimiento del nuevo siglo. ¿Qué nos muestra este esquema, hermanos, si lo hemos estado analizando con toda humildad? Es un esquema sencillo. ¿Qué puede ser más sencillo que esta percepción escatológica? La Biblia nos dice entonces, hay solo 2 edades. No 7 edades, no 10 edades, no 12 edades, no 21 edades. No, hay solo 2. Es sencillo. Los cristianos podrían poner a un lado sus suposiciones de que la escatología bíblica es demasiado compleja para ellos. En realidad es sencilla. Hay 2 edades, una temporal y natural y otra eterna y sobrenatural, que están separadas por la segunda venida y la resurrección. He ahí nuestro sistema escatológico. Si ustedes aprenden estas cosas, mis hermanos, si nosotros las guardamos en nuestro corazón, este esquema escatológico nos hace conocedores más que la gran mayoría de creyentes de este tiempo. Aún de muchos que se hacen llamar maestros de la profecía bíblica o la escatología. 2 edades, el siglo presente, el siglo futuro, separados ¿por qué acontecimiento? La venida de Cristo, ¿cierto? ¿Y qué sucederá? La resurrección de los muertos, condenación para los que no han creído y salvación, es decir, acceso al siglo venidero para los que creyeron. Sencillo. Acontecimientos que se darán de manera simultánea y no de manera aislada. Siguiente diapositiva. Veamos entonces esta idea. El milenio del premilenialismo. Recordemos que hay 2 grupos principales, premilenialistas y postmilenialistas. Los premilenialistas puede incluir entonces el dispensacionalismo y el premilenialismo histórico. Estos que dicen que habrá un milenio literal, un tiempo de 1000 años antes del estado eterno. Pero, ¿será eso cierto? O los postmilenialistas que dicen que va a haber un periodo glorioso antes del establecimiento de Cristo de 1000 años. Y que después de ese milenio, Cristo vendrá. Los amilenialistas
no creemos en un milenio como un tiempo literal de 1000 años. Por eso es amilenialismo, no milenio. Pero sí creemos que Cristo regresa para dar inicio al estado eterno después de este siglo presente. Entonces veamos. Si el premilenialismo habla de un periodo de 1000 años, ¿en cuál de las dos eras lo ubicamos? Esa es la pregunta, ¿cierto? Si hay un periodo de 1000 años literal, antes de que Cristo venga, la pregunta que tenemos que responder es, ¿eso sucederá en este siglo presente, en esta era de maldad, o esto sucederá en el siglo venidero? Podríamos descartar inmediatamente que no puede ser en el siglo venidero, porque en el siglo venidero, en el estado eterno, no habrá espacio ni para el pecado ni para la incredulidad. Así que tendríamos que ubicarlo entonces en el siglo presente. Pero es posible que en el presente siglo, siglo de maldad, podamos tener 1000 años de plenitud, paz. La pregunta es, ¿qué muestra la Escritura? Siguiente diapositiva. El siglo venidero, muestra la palabra de Dios, va a entrar por una intervención sobrenatural. Va a ingresar a través de la segunda venida de Cristo. Entonces, si estamos en el presente siglo malo, ¿qué ocasionará que el siglo venidero se establezca? ¿La evolución del ser humano? El hombre va a desarrollarse de tal forma que va a evolucionar hacia un estado de perfección y Cristo vendrá por segunda vez. La Biblia nos dice que eso no pasará porque el día, o más bien, los tiempos son malos y el corazón del hombre cada vez evoluciona. Cada vez se hace más ¿qué? Más malo. Entonces, no es por la evolución del hombre que va a venir el siglo venidero. Pero como dicen también los postmilenialistas, entonces lo que necesitamos es predicar el evangelio, ir a todos los mundos, afectar todas las esferas de poder, de tal forma que todos los gobernantes se conviertan, todas las naciones se conviertan y tengamos una edad gloriosa que acelere el regreso de Cristo. Esto querría decir que el establecimiento del siglo venidero no es una intervención sobrenatural, sino el resultado de una obra humana. Y que nosotros podemos acelerar el regreso de Cristo. Espero me estén acompañando en el hilo. Siguiente diapositiva. ¿Qué podemos entonces concluir para tener claridad de lo que estamos hablando? Siempre que hablamos del presente siglo, en nuestra mente debe estar claro que toda esta era es un siglo de maldad, es decir, es un periodo dominado por el pecado. No van a haber 3 años y medio de paz y luego 3 años y medio de guerra. Nunca en este siglo de maldad existirá un solo momento en que la maldad no esté en operación. ¿Por qué? Porque la Escritura así lo muestra. Romanos 12:2. No os conforméis ¿a qué? A este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué Dios no quiere que nos amoldemos al presente siglo? Porque el presente siglo es malo.
si existiera en este presente siglo un periodo de 1000 años donde no existe maldad en todo su esplendor, o 3 años y medio de paz, entonces este versículo perdería efecto. Y entonces sí existiría un momento de la historia en que el consejo bíblico sería: amóldate, adáptate a estos 1000 años de paz o a estos 3 años y medio de paz. No. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que nunca debemos conformarnos a este presente siglo, que terminará hasta que Cristo regrese. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, ese Dios está ¿en qué? En minúscula, porque es el Dios de ¿cuál era? ¿Que va hasta cuándo? Entonces este Dios, ¿quién es? Satanás, con D minúscula, es quien gobierna en el presente siglo malo. Está encegueciendo el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Así que este presente siglo, ¿es bueno o es malo? Es malo porque está gobernado ¿por quién? Y quiero hacer una nota aclaratoria. Cuando decimos que está gobernado por Satanás, no estamos diciendo que el gobierno de Satanás en este mundo está por encima del gobierno de Dios sobre todas las cosas. Es que se le ha dado una autoridad sobre este mundo, porque el primer Adán, que recibió la autoridad para administrar la creación libre y voluntariamente por el pecado, le entregó esa autoridad a Satanás. Pero gloria a Dios que el segundo Adán vino a restaurar lo que el primer Adán dañó. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos ¿de qué? Del presente siglo malo, que va ¿desde dónde? Desde la creación hasta... Entonces la voluntad de Dios es librarnos ¿de qué? Del pecado que hay ¿en qué era? En este siglo malo. Pasajes tales como estos presuponen y asumen que este siglo es y siempre será malo. Si esto no fuera el caso, podría llegar el día en que la persecución de los cristianos cesaría, cuando no sería entonces malo conformarse a este siglo, cuando Satanás no sería el Dios de este mundo, cuando la descripción de Pablo de este siglo dejaría de ser verdad y cuando uno podría andar conforme a la corriente de este mundo y así ser justo. Pero esto solo va a pasar en el siglo venidero. En este periodo no va a haber un solo espacio en el que la iglesia no tenga que lidiar con la persecución, que no tengamos que lidiar con la tensión del pecado. Sigamos a la siguiente diapositiva. Entonces podemos seguir comprendiendo que este siglo es malo, que hay hijos de este siglo, y esos hijos de este siglo son ¿quiénes? Los que no han puesto su fe en Cristo. Podemos concluir que en este siglo malo existirá ¿qué? Persecuciones. ¿Para quiénes? Es que estamos esperando esa gran persecución y sin lugar a duda va a haber una gran persecución. Pero ¿acaso en toda esta era la iglesia no ha sido perseguida? ¿Acaso en este momento nuestros hermanos no están siendo asesinados, decapitados, empalados, quemados vivos por su fe? Eso no es tiempo futuro, eso es tiempo presente. En este siglo, entonces, el llamado es a que no nos conformemos a este siglo. En el siglo venidero, ¿es qué? Es bueno, es perfecto. Solo habitarán ¿quiénes? Los hijos de la luz. ¿Gozarán de qué? De vida eterna. ¿Quiénes? Todos.
Entonces los que entren al siglo venidero podrán salir de él. ¿Por qué? Porque han recibido vida eterna. Y si alguien después de estar en el estado eterno o en el siglo venidero puede volver atrás, puede abandonar a Dios y seguir a Satanás, entonces no podríamos decir que hay vida eterna. Y no hay entonces salvación eterna, sino una salvación temporal de 1000 años. En el siglo venidero seremos transformados por la renovación de vuestro entendimiento. En este siglo malo, Satanás es el Dios de este siglo. En el siglo venidero, la gloria de Cristo gobernará en todas las esferas por toda la eternidad. Este siglo está lleno de maldad, el futuro estará lleno de justicia. Anteriormente andábamos conforme a la corriente de este siglo. Aunque no ha llegado el siglo venidero, ya no somos hijos de este siglo, sino hijos de la luz. Y andamos conforme a los valores futuros. Siguiente diapositiva. Proposición 2. Este siglo, este presente siglo de maldad, ya está en sus días finales. Ya estamos en la hora final, dice Primera de Juan. Mire Primera de Juan 2, 17 y 18. Hermanos, que sea la Biblia la que nos convence. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es que el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Iglesia, desde el momento de la ascensión, de la resurrección, de nuestro Señor Jesucristo, iniciaron los tiempos finales. No están por iniciar. Ya iniciaron, estamos en ellos. Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿La consumación de qué? De los siglos. Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas os acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a vosotros, a quienes han alcanzado los ¿qué? Los fines de los siglos. Estamos en los fines de la edad presente. Desde la venida de Cristo y su resurrección, este siglo está en sus últimos días. Está en el proceso de desaparecer. Y esto nos ayudará a tener una perspectiva correcta del regreso de Cristo. Muchos han perdido esta noción del regreso y solo se activa cada vez que hay un rumor de guerra. Ay no, ahora otra vez hay un rumor de guerra entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos. Ahora sí estamos en los tiempos finales, enfermedades y pandemia. Y se juntó la pandemia y se juntó la guerra. Y ahora sí viene Cristo. Ese sentido de que Cristo viene debe estar acompañando a la iglesia de Cristo desde el momento en que Cristo ascendió. Y así no hayan guerras aparentes o pandemias, debe haber una profunda seguridad de que esto está próximo a desaparecer y que el único acontecimiento que hace falta no es la construcción de un tercer templo y la recuperación de los listados de los levitas para encontrar sumos sacerdotes. No, el único suceso pendiente es el regreso de Cristo. Así pues, observemos este esquema: la creación y vino la caída.
Ahí tenemos este siglo. Pero este siglo va ¿hasta cuándo? Hasta el regreso venidero. Pero este presente siglo está dividido en dos etapas, por decirlo de una forma. Toda la edad hasta que Cristo vino por primera vez y todo lo que sigue a partir del regreso, de la venida de Cristo hasta su segunda venida. Este presente siglo entonces quedó fracturado o dividido en dos sucesos, antes de Cristo y después de Cristo. A partir de Cristo nos encontramos ¿en qué tiempo? En los últimos días. Este es el tiempo en el que estamos. No estamos esperando los últimos días, no, estamos en ellos. ¿Cuáles son las características de estos últimos días? Tinieblas, gobernantes corruptos, un mundo lleno de maldad, pero vino Cristo, vino para establecer su reino, para dar inicio a su reino. ¿Y qué afrontan los cristianos en este tiempo? Las consecuencias de vivir en este periodo de maldad. ¿Que terminará cuándo? ¿Con la construcción del tercer templo? No, cuando Cristo venga para establecer perfectamente el reino que fue iniciado en su primera venida. Siguiente diapositiva. Proposición 3. Las grandes realidades del siglo venidero han irrumpido y están operando en este siglo. Y esto sí que es importante. Hay un presente siglo de maldad y hay un siglo venidero de gloria. Pero las realidades del siglo venidero han irrumpido en este siglo presente para permitirnos saborear y conocer las glorias que experimentaremos en el siglo futuro. Hebreos 6:4 al 6, léalo conmigo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gozaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, o como algunos lo traducen con respecto al griego, y los milagros y la grandeza del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Acá está hablando de la apostasía, ¿cierto? Pero ¿qué nos está diciendo este texto acerca de la apostasía? Que en este presente siglo de maldad podemos saborear, podemos acceder a los poderes, a las maravillas del siglo venidero. Podemos ver en este presente siglo de maldad como un muerto es traído a vida, como un corazón de piedra es transformado en un corazón de carne, como alguien que un día amó el pecado, ahora ama la luz. Y eso es el poder del siglo venidero manifestándose en este presente siglo. Así que el siglo venidero es el siglo de la resurrección. No obstante, la resurrección ya ha comenzado. Es decir, el siglo venidero inicia con el regreso de Cristo y la resurrección de los muertos. Pero aunque la resurrección marca el inicio de la segunda era o el segundo siglo, ya se manifestó la resurrección en este siglo de maldad a través de Cristo. Cristo es el primogénito de la resurrección. Un bien que dará inicio al siglo venidero ya fue manifestado en el presente siglo, en el primogénito de la resurrección, Jesucristo, resucitado de los muertos. La primicia de los que durmieron ha sido hecho, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, hay un presente siglo y un siglo futuro, el siglo venidero, la edad eterna o la eternidad final. Y ya podemos experimentar esos beneficios en una proporción que nos dan esperanza y confianza de cuán maravilloso será estar en el siglo venidero. Siguiente diapositiva. Entonces podemos ir viendo este esquema. La antigua creación y el dominio de Satanás, ¿qué es qué? Este siglo, ¿cierto? ¿Que va hasta dónde? Hasta el regreso de Cristo. Pero en este siglo ya irrumpió una realidad del siglo venidero, de manera parcial, no total. ¿En quién? En Cristo. Al venir Cristo, ha iniciado una nueva creación, un nuevo reino, ¿cierto? Pero este inicio se dio ¿en qué siglo? En el siglo venidero. ¿Se va a dar o ya se dio? Ya se dio. ¿En qué? En la primera venida. Y será consumada, establecida en plenitud, ¿cuándo? Ay, qué bonito ir entendiendo el esquema completo, de forma natural y sencilla. Este esquema entonces nos muestra el carácter de las etapas de la salvación. Nos muestra por qué la Biblia constantemente habla de la salvación en términos de ya, pero todavía no. Y si entendemos este esquema, vamos a poder encontrar una paz en este mundo caído. Nos permite entender una difícil pregunta que nos hacemos continuamente. Bueno, Señor, si yo ya soy salvo y tú me diste un nuevo corazón, ¿por qué sigo pecando? Si tú prometiste en Ezequiel que nos darías un nuevo corazón, que amaría a lo santo, en el que serían escritos tus estatutos, y tú ya cambiaste mi corazón de carne, yo ya experimento tu poder, pero ¿por qué entonces aún sigue esta tensión con el pecado? Porque ya fuimos salvos, pero todavía no. Eso en teología se llama el ya, pero todavía no. ¿Qué significa? Ya estoy experimentando la obra salvífica en Cristo y su regeneración, pero todavía no ha sido consumada en su plenitud, porque ese estado de gloria que ya inició se consumará en el siglo venidero. Y esto nos ayuda a entender por qué seguimos luchando con el pecado. Porque ya estamos saboreando los poderes, pero todavía no han sido consumados. ¿Ven lo importante de una escatología centrada en el Evangelio? Donde pone a Cristo como el centro de todos los acontecimientos y en lugar de traer temor y terror, trae esperanza. Porque estamos seguros que la obra que ya inició en Cristo no quedará inconclusa, sino que nos lleva seguros hasta el siglo venidero. Y entonces cuando escuchamos rumores de guerra, cuando escuchamos enfermedades, ya no entramos en terror, en zozobra y en duda, sino decimos, oh Señor, tú ya iniciaste tu obra en mí, y sin importar los acontecimientos que se levanten, nada me apartará del estado venidero de gloria. ¡Qué hermosa escatología es esta! La escatología bíblica no produce miedo al futuro, produce esperanza y confianza al mirar el futuro. Por eso necesitamos una escatología bíblica. Siguiente imagen. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Si no estoy siendo claro, no es que esta doctrina sea complicada, es que soy torpe en exponerla, pero realmente la escatología bíblica no tiene nada cuando la miramos a la luz de la Escritura. Entonces analicemos más detalles de este esquema. La antigua creación
y el dominio de Satanás, que es todo el presente siglo. Pero en este presente siglo hubo un acontecimiento importante. ¿Cuál? La primera venida de Cristo, a dar inicio a su reino, a una nueva humanidad. Esta operación de Cristo nos permite disfrutar en este siglo presente los beneficios del siglo venidero. ¿Cuáles beneficios específicamente? Vida eterna, adopción, redención, justificación, expiación, todas las que la Escritura muestra. ¿Cuándo las saboreamos? Ya. Pero serán disfrutadas plenamente ¿cuándo? En el establecimiento del siglo venidero. La plenitud de la vida eterna, la plenitud de la adopción y nuestro encuentro con nuestro Padre perfecto, la redención en todo su esplendor, sin los obstáculos del pecado, y la comprensión plena de esa gloriosa justificación que ya nos fue dada. Ese es el estado en el que nos encontramos en este momento. Siguiente diapositiva. ¿Qué aplicaciones prácticas nos da lo que estamos viendo? Primero, esto obliga y ayuda al creyente a tener una enorme necesidad de preservar una vida cristiana en santidad. Esto nos anima no a entrar en un estado de confort y pasividad, sino por el contrario de diligencia, entendiendo que el regreso de Cristo está cerca y que anhelamos que nuestro Señor nos encuentre con las lámparas llenas de aceite por la operación del Espíritu Santo en nosotros, en una vida de santidad. No esperando solo acontecimientos de guerra para ahí sí alarmarnos y empezar a poner en orden nuestra vida. Es penoso ver cómo la mayoría de cristianos empiezan a ocuparse de lo santo solo cada vez que hay una guerra o hay una enfermedad. Ay no, ahora sí Señor, ahora sí tú me llamas a poner mi mirada en las cosas eternas y lo demás viene por añadidura. Y apenas pasa la pandemia, apenas pasa la guerra, adiós las cosas eternas. No, esa urgencia del regreso de Cristo no debe disminuir sin importar la condición favorable en la que nos encontremos. Pues muchos cristianos, por no tener esto en cuenta, están ocupados de hacer grandes capitales, olvidados completamente de que Cristo viene. Esclavos de las pasiones de este mundo, pensando en que el regreso de Cristo está muy lejos. Necio. Sigues agrandando tus graneros cuando esta misma noche serás llamado a cuentas. Muchos están en esta situación. Han perdido la noción del pronto regreso de Cristo. Esto hace que no se entienda la necesidad de perseverar, porque piensan entonces que ya tienen la salvación, pero según el Nuevo Testamento, es algo que aún está por recibir. No es que no sea salvo, no, es que se nos llama a cuidar esta salvación, a caminar en el descanso que hemos recibido en Cristo, pero a ser diligentes en entrar a ese reposo que ya nos fue prometido. Somos salvos, pero somos diligentes en vivir una vida de santidad, esperando el reposo prometido. No sea que en esa espera quede en evidencia que nunca fuimos salvos y por eso nuestra pecaminosa manera de vivir. Pero este esquema escatológico también nos ayuda en la tensión ética que tiene el creyente. ¿Por qué? Porque una mala escatología, aunque no incide en si soy salvo o no soy salvo, sí perturba el caminar del cristiano en este mundo. Es decir, en el cielo no va a haber una vara que diga, ¿cuál era tu escuela escatológica? Ah, lo lamento, acá no permitimos dispensacionalistas. No, o sea, la salvación de un creyente no está en juego por su escatología, pero sí la forma en la que vive en este mundo.
se ve afectada por la zozobra, por el miedo, por expectativas falsas. A muchísimos cristianos se les ha enseñado a buscar experiencias que los libren en este mundo de la tensión de vivir en este presente siglo malo. Se les enseña a buscar en esta vida un estado superior, de perfección, un estado de victoria, una segunda bendición, un segundo bautismo en el Espíritu Santo que les dé una condición de vida de tal perfección que en este mundo ya no tengan que lidiar con el pecado. Un estándar de santidad que jamás alcanzaremos en este mundo, sino que solo será posible en el estado de gloria. Creyentes que aún están, pero si soy salvo, entonces ¿por qué aún peco? Ya no debería pecar. No, la realidad es que el creyente no debe pecar y debe anhelar no pecar. Pero mientras estemos en el presente siglo de maldad, pecaremos. Y solo habrá un momento en nuestras vidas en que ya no pecaremos más, en el estado de gloria. Mucho cuidado, porque esa carga gravosa de hacer pensar a un creyente que en este siglo malo puede vivir como si estuviera en el siglo venidero, es una herejía llamada perfeccionismo wesleyano. Y eso solo produce santurronería y arrogancia. En este siglo de maldad, la tensión con el pecado jamás terminará. Pero ánimo, Cristo ha vencido y en Él tenemos la victoria. No es que vaya a utilizar esto para decir, ay pastor, gracias, ay, ahora sí puedo fornicar tranquilo, porque gracias. No, ojo con eso. Lo que estamos diciendo es que hay un deber y hay una responsabilidad. Y el creyente no debe fornicar, el creyente no debe adulterar, el creyente no debe ser impulsivo, no debe pecar en sus momentos de enojo, no debemos hacerlo. Pero mientras estemos en este siglo malo, ese estado de perfección, jamás será posible alcanzarlo. Sí debemos anhelarlo, sí debemos buscarlo y debemos intentar vivir como si eso fuera posible en este mundo, pero no con una expectativa falsa y mentirosa que no está en la Escritura. En este mundo nunca terminará la tensión con el pecado. Cualquier enseñanza que prometa eso es mentira. Vamos a dejar hasta acá. Señor, muchas gracias por este tiempo, por esta breve instrucción acerca de la escatología bíblica. Ayúdanos a tomar estas verdades para vivir en santidad, no para justificar el pecado, para encontrar consuelo en este presente siglo malo, aguardando con esperanza el siglo venidero. Gracias porque tú has prometido sostenernos en este siglo malo hasta el día de tu segunda venida. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, por favor aprovechen estos minutos.